Y se lo decíamos el otro día que había que hablar en esta época de carnaval de las fiestas tradicionales de la provincia de Guadalajara, que son muchas, muy vistosas y dignas de mención y de ir a visitarlas. Y para hacerlo, pues como siempre, damos la bienvenida a José Ramón López de los Mozos. José Ramón, encantado que estés aquí, muy bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, dispuestos a escuchar con atención este recorrido que vamos a hacer, ¿no? Ahora, digamos, aquí sentados verbalmente por las fiestas de Guadalajara de estos próximos días, que son muy interesantes, son manifestaciones muy propias de Guadalajara. Bueno, en realidad ahora hemos pasado ya de las fiestas propiamente invernales, aunque siguen siéndolas, ya nos metemos en el periodo de Cuaresma. Y antes de la Cuaresma tenemos justamente lo que es el carnaval. La palabra carnaval, como todo el mundo sabe, pues viene de carnem levare, que significa quitar la carne, es decir, periodo de ayunos y abstinencias después de la matanza del cerdo que se ha hecho y ha habido sus grandes comilonas. Entonces ahora viene el periodo contrario, un periodo de acción, otro de reacción igual y de signo contrario. Si se ha abusado de la comida, ahora viene el periodo de ayunos. Según el diccionario de la Real Academia, pues el carnaval no es más que los 3 días previos al miércoles de ceniza, con lo cual nos veríamos que sería el martes, el lunes y el domingo de carnaval propiamente dichos. Sin embargo, la tradición nos dice que hay un periodo un poco más extenso, más amplio, ¿no? Más amplio, porque realmente comienza el Jueves Lardero, Es verdad. que en realidad era cuando los niños de los colegios salían a pasear por el campo y se comían las tortillas, se comían los filetes empanados, una comida propia de esa fecha, y de postre las típicas naranjas, que siempre se solían llevar en un cestillo especial. Por ejemplo, en Maranchón se sigue conservando un cestillo que es como las merenderas con las dos tapaderas de mimbre, pero de un tamaño más pequeño, y además se solían hacer unos panes especiales, especialmente hechos para los niños ese día. Y entonces dentro de ese pan no se metía la tortilla, normalmente lomos y chorizos, antes de empezar la Cuaresma. Eso, relacionado con la matanza, ¿no? Que has dicho antes. Y solía ser generalmente una fiesta de carácter escolar. Es decir, era el maestro el que organizaba la salida de los niños y los cuidaba para que no tuvieran accidentes, cayeran al río, esas cosas todas estas cosas que suelen suceder cuando se es pequeño. Bueno, y luego vienen ya los otros días del propio carnaval y efectivamente termina con el miércoles de ceniza, que es cuando empieza la Cuaresma, aunque el propio miércoles hay algunos actos, incluso en algunas actividades, algunas fiestas antiguamente tenían varias fechas de salida, que eran domingo, lunes y martes de carnaval, pero también el primer domingo de Cuaresma, que es una cosa un tanto rara, ¿no? Pero se solía hacer. Entonces aquí la primera manifestación que tenemos, el sábado de carnaval, que corresponde con el día 14, es en la salida de las botargas y mascaritas de Almiruete. Yo recuerdo cuando fui la primera vez, hacia los años 69-70, aquello era impresionante porque era un mundo absolutamente diferente a como lo es hoy. Para llegar los caminos eran mucho más difíciles, y los pocos que había eran intransitables, llenos de piedras, eran trochas más bien. Y luego había muy poca gente, la emigración se había notado, y entonces en Almiruete había pocas botargas, generalmente eran hombres. Y yo recuerdo, por eso la descripción que hago de ellos es que iban vestidos de una forma un tanto pastoril. Llevaban sus pantalones ajustados y su cinturón grande a la cintura, con unos grandes cencerros con los que iban atronando por las calles del pueblo. Y había una cosa que es que se iban, cuando sonaba una cuerna, se iban por el cerro y luego volvían todos al toque de cuerna, se reunían por allí, y los que no hacían de botargas tenían la obligación de invitarles a vino en la tasca que había en el pueblo.
había otra costumbre que era la del botillo, había un botillo lleno de vino y entonces daban de beber a los forasteros, que éramos poquísimos, y cuando estaban bebiendo ellos, si alguno le quitaba el botillo, salía corriendo y no se lo devolvía o luego se bebía el vino. Y esto era si te pillaban en el empeño, te echaban al pilón, que era el pago que había que hacer. Hoy no, hoy ha cambiado mucho y entonces salen las botargas y las mascaritas. Botargas son los hombres, mascaritas son las mujeres y los trajes son blancos, generalmente los hombres con unas cintas negras atravesadas en pecho y espalda, y llevan también unas polainas de cuero para proteger de la mordedura de lobos y de perros, y llevan albarcas, etc. Llevan también un bastón normal y corriente, y antiguamente llevaban una especie de tiara, simplemente, que me recordaba mucho a la de los danzantes de San Blas de Albalate, pero que ahora es un sombrero de fieltro de color negro. Entonces recorren al toque de cuerna las calles del pueblo y se juntan con las mujeres, que son las mascaritas, y después van haciendo una acuestación. Al fin y al cabo, todas estas fiestas consisten en una acuestación en petición de alimentos, generalmente para hombres y mujeres solteros, se supone, hacer una comida a la que nada más asisten ellos, y de la que tienen buen cuidado en decir no decir dónde la hacen, porque si no, los casados normalmente solían taparles la chimenea para que se ahumasen, y al ahumarse no tenían más remedio que salir de la casa, y mientras los unos estaban fuera, los otros entraban a comerse los productos de la acuestación. Bueno, pues esto es el tema fundamental de la botarga de Almiruete. ¿No? Quizás lo más llamativo, o algo que te es lo más cuando bajan desde el monte, ¿no? Sí, es muy llamativo, y además el ruido que hacen es estridente y es verdaderamente, pues, llama la atención. Sí, o sea, muy bien. Esto, digamos, que va a ser el sábado de carnaval, recordamos. Sí, es el en sábado, en Almiruete. Que ahora se va mucho más cómodamente que en los años 60. Ahora seguro. Se va de maravilla. No hay ningún problema. Esta es una fiesta que me falta por ir, así que me la apunto para ver si además es una fiesta con mucha vistosidad. Sí, y además se puede visitar un museo de las botargas y mascaritas que se ha hecho en el propio pueblo. Lo han hecho, y además es bastante interesante porque guardan las máscaras que se renuevan cada año, se van renovando. Las van haciendo los propios dueños de las mismas, que luego serán los que se las ponen. Sí, su propia máscara. Pues una fiesta en Almiruete, fiesta de interés turístico provincial, como decimos, celebración de carnaval en Guadalajara, pero hay más, ¿no? Porque este fin de semana se acumulan las citas. Sí, luego tenemos también otro grupo muy interesante, que son los Diablos de Luzón, que salen el domingo de carnaval, aunque antiguamente era móvil, o pretendían que fuera móvil. Y esto es una cosa muy curiosa. Si los otros iban de blanco, estos van absolutamente de negro. Llevan un faldón negro que les llega hasta los pies, y a la cabeza unos cuernos grandes de toro o de buey, que van apoyados sobre una alfombrilla y sobre una tela que les cubre el cuello, que va atada debajo de las axilas, y llevan los brazos al descubierto, y a la cintura llevan nada más 4 cencerros, que van 2 delante y 2 detrás, que se llaman truenos y cañones, troncos y cañones. Troncos y cañones. Y lo más destacado de estos personajes, que no tienen un número fijo, igual que pasa en Almiruete, a veces salen 30, 40, depende los que haya ese día en el pueblo, llevan la cara tiznada de una especie de polvo de tizne, de las chimeneas, mezclado con aceite, que le da un brillo especial, que destaca muchísimo en la cara y en los brazos, con la sonrisa blanca que tienen, porque antiguamente se ponían unos dientes postizos de patata, pero como tenían mal sabor, lo cambiaron por boniatos o por
esta remolacha, que tiene un sabor un más poco agradable, ¿no? más agradable y dulce. Y lo curioso es que salen por las calles del pueblo y van como los endiablados, las máscaras, los disfraces, van persiguiendo a las mozas y a los hombres los van tiznando con ese unto tan sumamente difícil de quitar. Lo digo por experiencia. Esta es una fiesta muy vistosa, ¿no? O sea, los diablos, el atuendo que llevan es muy llamativo, ¿no? Precisamente sí, lo más llamativo es el atuendo y ese brillo especial que tienen en los brazos y en la cara, que hace destacar la mirada, o sea, los ojos y especialmente la boca. Y aquí hago hincapié en que precisamente en la antigüedad estos personajes, estos diablos, eran los que salían el primer domingo de Cuaresma. En la actualidad ya no lo hacen. Se circunscriben al carnaval. ¿Estas tradiciones de dónde vienen? Quiero decir, la celebración de este tipo de fiestas... Es muy difícil saberlo. Ahora, estas transformaciones del hombre vestido de animal ya se han visto en algunas pinturas rupestres, la cueva de Mal-d'Azil en Francia, y bueno, es muy posible que sean de origen prehistórico, que han ido evolucionando con el paso del tiempo y que todavía se siguen manteniendo en cierto grado de pureza zoomórfica en este caso. Es decir, hay una especie de culto al animal totémico, que era el que daba el alimento al pueblo, es decir, este tipo de ganado, las vacas, los toros, es decir, la vaca y el semental, el toro, para tener una economía saneada. Y en realidad casi todas las fiestas, especialmente las antiguas, su origen viene a ser el mismo, es decir, es una economía de subsistencia y por lo tanto hay que dar gracias a quienes nos hacen propicia la existencia. Y en este caso, pues si queremos carne de animales, pues vamos a rezar a eso. No a rezar, sino sí, es una forma de agradecerles la existencia. Y al fin y al cabo viene a ser esto. Son personajes que vienen a coincidir con otras vaquillas de carnaval, como las de Membrillera o como las de Robledillo de Moernando, que se han recuperado hace pocos años, y que, bueno, van envueltos en una arpillera total y que, bueno, también llevan unas amugas con cencerros en la parte de atrás y unos cuernos en la parte delantera y simplemente unos ojos que les deja ver en la parte de las piernas. Llevaban unas arpilleras atadas, ahora llevan unas alpargatas, y antiguamente llevaban a la espalda pieles de animales que les daban el mismo sentido zoomórfico del que hemos hablado de Luzón. Date cuenta del mismo nombre que tienen de vaquillas, es muy significativo. Y lo propio sucede con las vaquillones y zorramangos, que también se han recuperado hace algunos años en Villares de Jadraque. Allí, en vez de ir con arpillera, llevan una tela roja y un sombrero de paja. Llevan una arpillera que les tapa la cara, solamente se dejan los ojos y un respiradero o la nariz, vamos, ni siquiera la boca, solamente los ojos. Y para comunicarse entre ellos utilizan unos chiflos que se construyen con cañas y con hilo para que nadie les reconozca quiénes son. Y luego pues llevan igual las consabidas amugas, que en la parte de delante llevan unos cuernos de toro o de vaca, y en la parte de trasera unos cencerros con los que van haciendo ruido. Y a estos personajes, los vaquillones, que salen también en carnaval, pues le acompañan unos zorramangos, es decir, otros disfraces que no tienen nada que ver con representaciones zoomórficas ni nada. Con nada zoomórfico, y que son personajes del carnaval tradicional, la vieja, el viejo, el borracho, las inversiones de carácter social, el alto por el bajo por el alto, el hombre por la mujer por el hombre. Son, bueno, pues fiestas tradicionales de Guadalajara, ¿no?, que se celebran coincidiendo con el carnaval. Iremos con otras representaciones, pero unas fiestas que tendrán representación en el desfile de carnaval del viernes en Guadalajara, ¿no?, que participan también, al menos, o suelen participar, ¿no?, algunos ejemplos. Bueno, normalmente suelen venir a la concentración
de botargas y enmascarados que tiene lugar en la concentración del Carnaval de Guadalajara. Sí. Yo siempre he dicho que el Carnaval de Guadalajara era muy diferente al carnaval que tenía lugar en el mundo rural. Este es un carnaval de carácter, era un carnaval de carácter más bien urbano, de carácter de personas que se disfrazaban de polichinela, de dominó, de pífano, y que iban al casino en un baile de máscaras donde se tiraban confeti y se bebía champán y se pasaba bien. Generalmente en las clases más pudientes. Y mientras tanto el pueblo, la gente en el mundo rural eran estos carnavales más tradicionales. Se ha hecho aquí una cosa intermedia de llamar a todos estos endiablados, a estos personajes enmascarados, mejor dicho, del mundo rural, traerlos a Guadalajara para darles vistosidad, aparte de la que tienen en sus propios lugares de procedencia u origen, y también hay una parte en la que hay un desfile de disfraces, tanto de adultos como de niños, pero también hay una salida interesante de otro personaje que era el Aligui, que es una persona a la que se le ha puesto un atuendo, cuando yo el Aligui con el que jugaba de niño era simplemente un barrendero del ayuntamiento que iba vestido de pana con su gorra y llevaba una especie de caña de pescar con un clavo donde se ponía un higo, y todos los chavales nos pegábamos, nos dábamos codazos para ver cuál lo podía coger con la boca. Sí. De ahí la canción, Aligui, con la mano no, con la boca sí. ¿No? Pero bueno, esto es un personaje, el Aligui, que siempre ha existido no solamente en Guadalajara, sino en muchas partes de la provincia, en el mundo rural y en otras capitales de provincia. Por ejemplo, en Ciudad Real se sigue manteniendo. También, o sea que es una costumbre de aquí y de otros lugares, ¿no? Está muy extendido. Bueno, pues decíamos ese carnaval urbano en Guadalajara con esa representación ahora un poco híbrida, más este personaje recuperado, ¿no? Bueno, también hay que añadir ese combate que se hace de Don Carnal y Doña Cuaresma, que tiene lugar el miércoles de ceniza, y posterior juicio del carnaval y condena del mismo a la hoguera, que está representado por una sardina. Pero bueno, es curioso porque en Guadalajara, digamos que estos son los dos puntos culminantes más importantes. Esto es, efectivamente. Además, normalmente lo ha corrido el desarrollo a cargo del Grupo Mascarones, que tiene mucha experiencia en este tipo de actividades, y adelante, porque la fiesta será un éxito, sin lugar a dudas, siempre que el tiempo nos acompañe. Y si no nos acompaña, para eso están las copas de anís, de coñac y los mantecaditos estos que van repartiendo a toda la gente asistente. Fenomenal, para entrar en calor en caso de que haga frío, ¿no? Como dices, el tiempo nos acompaña. Bueno, y hemos hablado ya de ese miércoles de ceniza, que también tiene en otro pueblo de Guadalajara mucha tradición, con un personaje propio. Sí, me imagino que te estás refiriendo a Cogolludo, ¿no? Cogolludo, eso es. En Cogolludo se cierra la cuaresma, empieza la cuaresma y se cierra el carnaval precisamente unos personajes también disfrazados, que van vestidos de blanco con cinturones de tela de color, unas fajas más bien de color rojo, y unos sacos que le tapan la cara y solamente les dejan ver los ojos para respirar, y que reciben el nombre de los chocolateros, que van persiguiendo a la gente haciéndola pecar. Es decir, por las calles se disponen una serie de hogueras o braseros donde se calienta chocolate. Ese chocolate luego se mete en unos orinales y, mojando bizcochos de soletilla, se van ofreciendo a las personas que se encuentran por la calle en esos momentos, dándoselo a comer o restregándoselo por la cara si se niegan. Es la forma de hacer caer a la gente en el pecado, puesto que ya cuando ha terminado el carnaval y ha empezado el miércoles de ceniza, ha empezado la cuaresma y por lo tanto el ayuno y la abstinencia. Y a partir de ahí, 40 días, ya, ¿no? 40 días, y ya la próxima vez que me invitéis hablaremos, si es posible, de la Semana Santa.
Tenemos a un que es periodo de, digamos, de fiestas, ¿no? Es la manifestación más importante de la Cuaresma. La Semana Santa, ¿no? Que en Guadalajara también en muchos pueblos se celebra con gran vistosidad. Sí, 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 y cada día más, porque va recogiendo mayor auge. Pues hablaremos de esas celebraciones de la Semana Santa cuando toque, ¿no? De momento nos centramos en el carnaval, disfrutaremos de él, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades. Muy bien. Y a la vuelta de una semana, ¿y te parece? Hablamos un poquito de la Semana Santa. Cuando quieras. Fenomenal, pues José Ramón, que muchísimas gracias como siempre. Nada. Y ahí dejamos esas recomendaciones para estos próximos días, que son fiestas tradicionales que merece la pena conocer sin ninguna duda. Muy bien, gracias a vosotros. Muchísimas gracias de nuevo.